ingeniero. ¿Me confirman el audio si se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, continuamos con el ejercicio, dejamos a medio la anterior clase. Tienen ahí en la pizarra planteado el ejercicio. Hicimos un método, ¿se acuerdan, no? A ver, vamos a volver a recordar lo que estamos haciendo para encontrarle sentido al ejercicio. Estamos determinando el equilibrio del consumidor a partir de un enfoque ordinario. Micrófono, por favor. A ver, voy a tener que entrar a... Bien, les decía de que el equilibrio del consumidor se define como geométricamente como un punto en el que el consumidor, dada su recta presupuesto, alcanza la curva de indiferencia más alta posible. En el punto de tangencia entre la recta presupuesto y la curva de indiferencia se determina el nivel óptimo de demanda del bien X y del bien Y. En este punto dijimos que la tasa marginal de sustitución XY, que es la pendiente de esta curva de indiferencia, era igual a M. Y M es la pendiente de esta recta presupuesto. Entonces, como la tasa marginal de sustitución también se puede representar a través del cociente de la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y igual, y la pendiente se representa como la relación de precio de X sobre precio de Y con signo negativo ambos, podemos inferir una fórmula que se llama el principio equimarginal, ordenando esto, utilidad marginal de X sobre precio de X igual utilidad marginal de Y sobre precio de Y. De ahí sale esta fórmula que hemos utilizado en el método de las utilidades marginales. El primer método que vimos para resolver el ejercicio, la clase anterior, fue en el inciso A. A1, el método de las utilidades marginales. Utilidades marginales. Y precisamente el método de las utilidades marginales utiliza esta fórmula con la cual encontramos los valores óptimos que debe demandar de X y de Y el consumidor, y que eran X igual a 25 y Y igual a 50. Estas eran las cantidades óptimas que debería demandar el consumidor bajo este enfoque de las utilidades marginales. Bien, sin embargo, las funciones de utilidad, estas funciones de utilidad que están representadas, esta curva de indiferencia por U igual a X y Y, pueden tener diferentes, se pueden representar a través de diferentes funciones, como por ejemplo, vamos a hacer una listita. A ver, U puede ser igual a X cuadrado por Y, U puede ser igual a 3X medio por Y un cuarto, U puede ser igual a 5X por Y al cubo, etc. Estamos haciendo con una función simple y luego cuando terminemos este ejercicio vamos a hacer con otro tipo de funciones. Para resolver cada una de estas funciones yo necesito el apoyo de algunos otros métodos aparte de este. Sin embargo, este método de las utilidades marginales es el más práctico para resolver cualquier función compleja, siendo esta la simple, cualquier función compleja. En consecuencia, vamos a, antes de hacer el inciso B, continuar resolviendo este ejercicio a través del método del multiplicador de Lagrange. Método
del multiplicador, vamos a borrar esto, ya no necesitamos, era para ponernos en contexto. Método del multiplicador de Lagrange, que se escribe Lagrange. Bien, este multiplicador ustedes lo conocen, se utiliza mucho en el campo ingenieril y que consiste básicamente en maximizar una función u, en este caso la curva de indiferencia, sujeta a una restricción. Sujeta a una restricción que en este caso es el ingreso del consumidor. Entonces, el ejercicio consiste precisamente aplicando este método en maximizar esta función de utilidad que me muestra combinaciones de bienes sujetas a esta restricción. Volviendo al ejercicio, los datos que teníamos era U igual a X y E, 200 igual a 4X más 2Y. ¿Cómo resolvemos a través de este método del multiplicador de Lagrange estas funciones para determinar los valores de X y de Y? Para poder, en este caso, cada una de estas funciones, voy a escribir acá el valor de X y el valor de Y. De acuerdo a los datos que tengo, chicos, yo tengo dos funciones. Acá tengo una función, esta es una función f, fxy, y esta es una función gxy. Una función que quiero maximizar y que está sujeta a esta restricción. Si yo aplico el multiplicador de Lagrange, tengo que construir una función cualquiera. En este caso voy a construir una función L que me muestre precisamente la relación de estas funciones, de la función fxy más el lambda del multiplicador por la función gxy. Pero para aplicar el multiplicador, la restricción presupuestaria o la restricción de la función debe ser igual a 0. En este caso, este es 1, 2. Igualando a 0, 2, vamos a tener 200 menos 4x menos 2y. Ahora bien, ya tengo la restricción igualada a 0, que esa es la condición para aplicar el multiplicador de Lagrange. Voy a reemplazar en la función de L las funciones específicas de la función de utilidad, que es xy más lambda, y la función gxy, que viene a ser esta, pero con igualado a 0, es decir, 200 menos 4x menos 2y. Esa es la función lagrangiana. Ahora voy a maximizar la función lagrangiana, el maximizar L. Si maximizo L, voy a tener que derivar L respecto a alguna variable. En este caso tengo tres variables, X, Y y lambda. ¿Cuáles me interesan a mí? Solamente X y Y, no me interesa lambda. Por lo tanto, voy a aplicar a esta función L maximizando las derivadas parciales. Voy a derivar respecto a X y esto va a ser igual a Y, donde exista
perdón, respecto a, está bien. Si derivamos respecto a x, me va a quedar aquí y. Aquí existe x. Más por menos da menos. Derivada de 4x, 4 por lambda. Igual a 0. Luego maximizo L en base a otra variable respecto a y, derivada parcial respecto a y, que va a ser igual a x menos, aquí existe y, más por menos da menos, derivada de 2y va a ser igual a 2 lambda igual a 0. Finalmente, la tercera variable lambda, maximizamos L en función de lambda, derivada de L respecto a lambda. Este es el único miembro que tiene lambda. Derivando esto me va a quedar 200 menos 4x menos 2y igual a 0. Entonces tengo acá 3 ecuaciones. 1, 2, 3. Es decir, tengo un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cómo resolvemos? El siguiente paso consiste en dividir 1 y 2, igualando y dividiendo 1 y 2. Igualando y dividiendo 1 y 2. Entonces vamos a igualar y vamos a dividir. Si igualamos esto, y va a ser igual a 4 lambda y dividimos entre b. Y si igualamos primero, 2, va a ser x igual a 2 lambda. A mí no me interesa lambda como variable, no estoy buscando el valor de, por lo tanto, de aquí se puede concluir que y es igual a 4 entre 2 igual a 2x. A este le voy a llamar 4. Bien. Seguimos. Luego procedemos a reemplazar 4 en 3 que no hemos operado todavía, pero previamente vamos a igualar como estaba originalmente, 200 igual a 4x más 2y. Luego reemplazamos el valor de y. 200 igual a 4x más 2, el valor de y, que es 2x. Con lo que vamos a tener que x va a ser igual a 200 sobre 8 igual a 25. De aquí obtenemos el valor de x, que es igual a 25, que es el mismo valor que habíamos encontrado anteriormente. Este es el primer valor de x. Luego reemplazamos este valor que le vamos a llamar 5. Reemplazamos 5 en 4 para encontrar el valor de y. Eso podemos hacerlo por razones de espacio acá. Si continuamos con el ejercicio, vamos a tener aquí, reemplazando valores, 5 en 4, y es igual a 2, el valor de x, que hemos encontrado en este caso que es igual a 25, y de aquí se obtiene que el valor de y es igual a 50, que son los mismos valores que habíamos encontrado en el inciso A1, x 25 y y 50. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, ¿de dónde sacó la fórmula?
esta. ¿Cuál fórmula? Esta. A esa. Ya, gracias. En realidad no es una fórmula, es una construcción que se hace en base a los datos. Aquí no hay una fórmula, sino que se aplica las definiciones del multiplicador de Lagrange. El multiplicador de Lagrange dice que si se tiene dos funciones, ¿no? Y una de ellas se quiere maximizar sujetas a una restricción de la otra, se puede aplicar el multiplicador de Lagrange. Entonces, yo tengo precisamente esos datos. Tengo una función de utilidad que está representando a una curva de indiferencia. Y tengo una restricción presupuestaria I igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Lo que yo estoy buscando con este método y con los otros es maximizar U. ¿Qué quiere decir maximizar U? Bueno, voy a graficar acá. Cuando usted quiere comprar, eso lo hemos dicho ya varias veces, algunos bienes del mercado, vamos a suponer una impresora y una computadora, tiene diferentes opciones. A esto le llamamos mapa de curva de indiferencia, donde cada uno me muestra un nivel de utilidad diferente. Y el consumidor tiene un ingreso y conoce el precio de la computadora y del software. Entonces la pregunta es, si en el mercado existen tres marcas A, B y C, cada uno representa un nivel de utilidad, por ejemplo, U1, este representa U2 y este representa U3. Donde cuanto más alejado esté del origen, la curva de indiferencia representa un mayor nivel de utilidad. Este representa el mejor. Por lo tanto, C es mejor que B. B es mejor que A. ¿Cuál va a comprar usted entre estos tres? Como conclusión, ¿cuál va a comprar? Obviamente va a comprar C, porque C es mejor que todas. Entonces, a la hora de comprar o de mandar el consumidor, trata de alcanzar la curva de indiferencia más alta. Es decir, trata de maximizar su utilidad tratando de alcanzar la curva de indiferencia más alta. Ah, pero tiene una restricción. ¿Qué es esto? Su restricción es la plata que tiene para comprar y el precio de los bienes. Entonces, con ese presupuesto, a veces no va a llegar a la mejor, puedo llegar a la segunda, pero la segunda todavía sigue siendo mejor a la primera. Entonces, lo que se busca en estos ejercicios es maximizar U, llegar al máximo nivel de U sujeto a esta restricción. Esta es restricción, el presupuesto de la restricción. Entonces, el análisis matemático me dice, oiga, señor, cuando usted tiene dos funciones derivables, en este caso un fxy y un gxy, puede aplicar el multiplicador de Lagrange que dice que para que yo aplique esta es una maximización de una función sujeta a una restricción, puedo construir una función lambda o un L, si ustedes quieren, que me muestre precisamente la relación de la función fxy más el lambda, que es este, el lagrangiano, de la restricción gxy. Es decir, que la restricción está acompañada de lambda. Lo que estoy haciendo aquí es construir una función lagrangiana, cualquiera. Entonces, lo que estoy aplicando es lo que me dice el análisis matemático. En este caso, ahora lo que voy a hacer es maximizar L, porque eso es lo que quiero hacer, sujeto a esta restricción. Maximizo L, y esto ya ustedes lo saben, ¿no? Cuando yo quiero maximizar alguna función, voy a tener que derivar pues L respecto a alguna variable, pero aquí yo tengo tres variables, 1, 2 y 3.
Entonces tengo que aplicar derivadas parciales. Primero derivo respecto a x, y eso es lo que hemos hecho acá. Respecto a x, respecto a y y respecto a lambda. ¿Alguien había visto ya el multiplicador? ¿Había aplicado alguna vez en colegio? En cálculo 2, ingeniero, se ve ese tema. Correcto, gracias por su observación, querido alumno. Entonces, estoy suponiendo que ya es conocido, ¿no? Por ustedes. Y esto es muy, en economía se aplica los multiplicadores o las herramientas matemáticas para poder obtener, para hacer estimaciones, para hacer predicciones. Son muy útiles, ¿no? Al igual que las derivadas, cuando derivamos una función, obtenemos el concepto de utilidad marginal o producto marginal o costo marginal. Cuando derivamos una función de utilidad, una función de producción, una función de costos, lo que estamos encontrando es, en este caso, las variaciones de la producción respecto a una determinada variable. Las variaciones de la utilidad respecto a una variable o las variaciones de los costos respecto a una variable. Entonces, lo que aquí estamos haciendo es simplemente utilizar este concepto del multiplicador de Lagrange. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ingeniero, por cualquier método se llega a lo mismo, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que estamos viendo. Pero vamos a ver, hay 4 métodos para resolver. Pero ustedes tienen que elegir el método cuando vean, porque yo puedo utilizar cualquier método. Algunos son más largos, más burocráticos, y otros son más fáciles para resolver una función diferente a esta. Acabo de decirles que esta es la más sencilla, ¿no? Después que hagamos este ejercicio, haremos unos 3 más así rápidamente para ver cómo se opera con funciones diferentes. En esos casos yo tengo que saber definir cuál voy a utilizar, cuál de estos métodos. Hasta aquí solamente hemos definido 2 métodos. Veamos un tercero. Seguimos en el inciso A, pero en esta vez estamos en el A3. A3, método de las derivadas parciales. Derivadas parciales. Vamos a partir de los mismos datos del ejercicio. X y Y, 200 igual a 4x más 2y. Bueno, lo que siempre estamos buscando son los valores de x y los valores de y óptimos que le permitan maximizar. Este método parte, chicos, despejando x o y, cualquiera de estas variables de 1, o de 2, perdón. Entonces decimos, despejando x o y de 2 y reemplazando en 1, vamos a hacer, despejamos de aquí de 2y, se queda y solo, esto va al otro lado, vamos a tener 200 menos 4x, a y le está multiplicando 2, pasa a dividir, esto podemos simplificar algo, y va a ser igual a 200 entre 2, 100, menos 4 entre 2 a 2. Bien, esto le voy a llamar 3. Luego digo, reemplazando valores, 3 en 1.
el valor de y, de la variable y, voy a reemplazar en 1. Tengo u igual a x, el valor de y es 100, menos 2x, esto va a ser igual a 100x menos 2x al cuadrado. Entonces, u es igual a 100x menos 2x al cuadrado. Ahora voy a maximizar u. Voy a maximizar u. Maximizar u. Al maximizar u, voy a derivar u respecto obviamente a la única variable, en este caso x. Derivamos esto, va a ser igual a 100 menos 2 por 2, 4x, como hemos derivado, podemos igualar a 0. De aquí voy a tener que x es igual a 100 sobre 4, y el valor de x va a ser igual a 25, como encontramos en los anteriores ejercicios. Y luego podemos encontrar el valor de y, ¿dónde podríamos reemplazar? Acá, en 3. Si esto le llamamos 4, reemplazando valores, 4 en 3, y igual a 100x, 100x menos 2x, y va a ser igual a 100, menos 2, el valor de x es 25, y el valor de y va a ser igual a 50. Ahí tienen otra forma más rápida también de resolver el ejercicio, que también nos da los mismos valores que ya habíamos obtenido anteriormente. ¿Podemos usar cualquiera de los métodos? Sí, cualquiera puede utilizar. ¿Alguna pregunta de esto para que pueda borrar? Ingeniero, ¿de esa Y sacó la mitad de 200? De acá. De la Y, de esa. Sí, claro. Sí, sí. Está dividiendo, es un denominador común, está dividiendo 200 y a 4. Ah, ya. Gracias. Está dividiendo ambos, entonces que la mitad es esto, la mitad 1, la mitad es 2. Bien, entonces, ¿puedo borrar? ¿O todavía? Hay un cuarto método, pero no me gusta utilizar porque no es muy práctico para cualquier función. Lo voy a resolver para que lo vean. No es muy útil, por eso no se lo utiliza mucho. ¿En ningún caso, ingeniero? A ver, les voy a mostrar a 4. Método de la condición económica. Método de la condición económica. Bueno, este método de la condición económica, parte de esto, despeja, en este caso, despejando X o Y de 1 y reemplazando en 2. Entonces yo despejo de U de 1, que es igual a X y Y, despejo cualquier variable, despejamos Y y voy a tener U sobre X. A esto le voy a llamar 3. Esto voy a reemplazar en 2. Si
Si reemplazamos esto en 2, voy a tener 200 igual a 4x más 2, el valor de y es u sobre x. Para eliminar el denominador, multiplicamos ambos miembros por x, ¿no? Por x y por x. Vamos a tener 200x, 4x al cuadrado. Esto con esto me va, más 2u. Igualamos esto y vamos a tener 4x al cuadrado menos 200x más 2u igual a 0. Fíjense, es una ecuación de segundo grado. Y voy a aplicar la fórmula para resolver. X va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Sobre 2a. Este método dice que el método de la condición económica define que el valor del signo del radical, todo el valor es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda acá? X menos b sobre 2a. Es decir, menos b en este caso es 200. 200, 2 por a es 4. A es 4. Y 200 entre 8 es igual, x igual a 25. Bien, como ya tengo el valor de x, voy a reemplazando valores en 200 igual a 4x más 2y, 200 igual a 4 por 25 más 2y. Esto es 200 menos 100 igual a 2x, perdón, y va a ser igual a 100 dividido entre 2 igual a 50 y igual a 50. Llego al mismo resultado. Pero no es muy utilizable precisamente por el absurdo que tiene este, ¿no? De aquí igual a 0. Y además es para funciones simples solamente. Por eso no es muy utilizado. Los más utilizados son en el orden de preferencias, el método de las utilidades marginales, el multiplicador de Lagrange y el de las derivadas parciales. ¿Alguna pregunta? Bien. Siempre va a ser igual a 0 el que tachó, ¿no? O hay una condición para Esa que... es la condición económica, que sea igual a 0, siempre. Bien, chicos. Entonces hemos repasado 4 métodos para resolver. Ustedes lo van a elegir. Seguramente en el examen vamos a proponer uno, ¿no? Vamos con el inciso B. Me piden graficar el equilibrio. ¿Cómo graficamos el equilibrio? Si nuestros datos son estos, u igual a x, y tengo 200, 2x más 4x más 2y. Ya sabemos que hemos encontrado los valores de que x es igual a 25 y es igual a 50. También podemos obtener entonces el valor de u. U va a ser igual a 25 por 50. U, el nivel de utilidad ya podemos obtener. En este caso va a ser igual a 50 por 25, 1250. Es el nivel de utilidad que va a obtener el consumidor al demandar estas cantidades. ¿Cómo puedo graficar eso? Me piden graficar. Vamos a graficar. Para graficar el equilibrio del consumidor, se recomienda primero
primero representar la recta presupuesto y sabe, para calcular el valor de X1 va a ser el ingreso del consumidor dividido entre el precio de X, es decir, 200 entre 4, esto va a ser igual a 50. De la misma manera aquí, para encontrar el valor de Y, voy a dividir 200 entre 2 y esto va a ser igual a 100. Voy a tener acá 50 y 100. Y aquí voy a utilizar intervalos de 25, 50, adelante, pasen, y 100. Ese es mi plano cartesiano en el cual voy a dividir y voy a representar primero la recta de presupuesto. Si usted se fija, los cortes son en 50 y 100. Uniendo estos dos puntos, vamos a tener la recta de presupuesto. ¿Cómo representamos la curva de indiferencia? Ya saben, ustedes tienen acá la función de utilidad y necesitan calcular para X, Y, 3 datos. Tienen que hablar, no le van a reconocer por su voz. Para graficar una curva necesitan 3 datos, ¿no? Por ejemplo, acá ya tienen 1. El equilibrio es 1. Si X es igual a 25, Y va a ser igual a 50. Dividan, prueben. No, la función de utilidad aquí, para poder graficar, es Y 1250 sobre X. Y si ustedes dividen 1250 entre 25, van a tener este resultado. ¿Qué otro número podrían darle aquí? 10. Y acá 50. Si yo tengo 10 acá, va a ser 125. 125. Y si trabajo con 50, 1250 entre 50 va a ser igual a 25. Muy bien. Entonces puedo graficar el primer punto de equilibrio, que va a ser este 50 de Y y 25 de X. Fíjense, da exactamente. El otro punto es, esto tiene 5 espacios. Y voy a colocar, a ver aquí, 150 para graficar. Posteriormente vamos a necesitar. Y este punto va a ser 150. Y me dice 125. 125, 10. Esto sería 10. Entonces vamos a tener este punto de acá. Y el tercero, 50 de X y 25 de Y. U1 igual a 1250. Ese sería el equilibrio gráficamente. Entonces, ya saben cómo se calculan los valores de X y Y. Ya saben cómo se grafica. En lo sucesivo, no hay necesidad que me hagan esta tabla. Háganlo. Lo único que tienen que hacer es graficar primero la recta y lo dibujan a mano alzada porque es pérdida de tiempo. A mí no me interesa que sepan dibujar bien esta curva. Lo que me interesa es los valores que estamos pidiendo, ¿no? Pero estamos haciendo para demostrar si evidentemente esta curva es convexa, se grafica así, no es que lo dibujemos solamente, ¿no? Sino que tiene una forma así convexa como se ve con los datos que se obtienen.
Bien, ¿alguna pregunta de esto? No hay. Podemos seguir, ¿no? Voy a borrar esta partecita para tener más espacio y voy a entrar a ver qué dice el inciso C. Dice, si el ingreso del consumidor se incrementa a 300 unidades, el inciso C, el ingreso se incrementa a 300 unidades, manteniéndose constante el precio de X y el precio de Y se mantienen constantes. Me piden encontrar la curva ingreso-consumo y la curva de demanda para ambos bienes, para X y para Y. Entonces yo tengo que saber pues qué es la curva ingreso-consumo. Eso está en la teoría y hemos explicado, ya pasamos, se supone que ya saben. Saben también qué es la curva de demanda para el bien X y para el bien Y, porque hemos visto en forma geométrica cómo se calcula, etc. Bien, entonces voy a armar mis datos. ¿Y qué me están pidiendo en este caso? La curva ingreso-consumo y la curva de demanda. Si yo me acuerdo o defino la curva ingreso-consumo, dice que es aquel lugar geométrico de unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso cambia y los precios de los bienes se mantienen constantes. Entonces, cuando dice diferentes puntos de equilibrio, aquí hay uno solo. Entonces tengo que encontrar otro equilibrio. ¿Y cómo encontramos otro equilibrio? Con el nuevo dato que nos han dado. Es decir, U sigue siendo la misma para fines de cálculo. El ingreso ahora es 300 y los precios de los bienes son los mismos. 4X más 2Y. Bien. Lo que no ha cambiado es la relación de intercambio de un bien por otro. Nosotros hemos manejado en el anterior ejercicio una relación de Y igual a 2X. ¿Y de dónde salió esto? Salió precisamente de utilizar esta fórmula. UMGX sobre precio de X igual a UMG de Y sobre el precio de Y, que es el equilibrio. En este punto, esto es igual a esto. Es decir, esta fórmula no es una fórmula agarrada al azar, sino es producto de este punto de equilibrio. En este punto de equilibrio, la pendiente de la curva de indiferencia, como ya expliqué al inicio, es igual a la pendiente de la recta de presupuesto y se forma esta ecuación. Bien, cuando uno ya desarrolla habilidades para resolver estos ejercicios, esta relación la puede obtener de una manera deductiva, sin necesidad de encontrar la utilidad marginal, ya saben, de X que es Y, la utilidad marginal de Y que es igual a X, el precio de X y el precio de Y. Lo puedo sacar observando simplemente los precios de acá. Esto siempre va a ser X y este va a ser siempre Y. Y si miro aquí 4 y aquí 2, obviamente esto va a seguir continuando, que sale de aquí. Entonces, esta es la relación que sigue, igual que el ejercicio del inciso A, porque no ha cambiado, los precios se mantienen constantes, son los mismos del ejercicio inicial. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar 1, 2 y 3, reemplazando valores 3 en 1. Es decir, voy a tener 300 igual a 4X más 2, el valor de Y, que es igual a 2X. Bueno, esto va a ser igual, el valor de X va a ser igual a 300
sobre 8. Ya no va a ser 25, obviamente, va a ser más, pues, ¿no? 300 dividido entre 8 me da 37.5. 37.5 de tal forma que x es igual a 37.5. Este es el primer valor que hemos encontrado. Este es 4. Reemplazamos ese valor de 4 en 3 para obtener y. Y era igual a 2x. Entonces y va a ser igual a 2, el valor encontrado de x, que es igual a 37.5. De tal manera que este valor multiplicado por 2 me da 75. Y va a ser igual a 75. Esas son las nuevas cantidades de equilibrio con la cual voy a graficar el nuevo equilibrio. ¿Por qué estoy haciendo de esta forma? Porque, como me dicen, encuentre la recta ingreso-consumo, y conceptualmente la recta ingreso-consumo es la unión de diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso del consumidor cambia y los precios de los bienes se mantienen constantes. Por eso estoy calculando una nueva cantidad de equilibrio de X y de Y. Bien, como hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es graficar la recta presupuesto. Esta ha cambiado. Si ustedes se fijan, el X2 que voy a calcular va a ser el ingreso entre el nuevo ingreso dividido entre el precio de X. El nuevo ingreso es 300. Entre el precio de X, que es igual a 4. Por lo tanto, esto va a ser igual a 75. 300 dividido entre 4 me da igual a 75. 75. Ese es el nuevo corte. Ahora, como no ha cambiado el valor de Y, este es Y1. El valor de Y2 sigue siendo 100, porque no ha cambiado. Perdón, claro que sí ha cambiado. En este caso vamos a calcular. Y2 va a salir dividiendo 300 entre 2, que va a ser igual a 150. Entonces este valor está acá, 150. Y 75, que sería este, ¿no? Entonces el nuevo valor de X aquí en el corte va a ser igual a 75. Y aquí es 150. De esto que ha salido acá, estoy llevando solamente arriba. Debe ser algo más chico. 150. Ahora podemos marcar con azul para darle otro color. A ver, vamos a ver si mi pulso está bien. Ese sería el desplazamiento de la recta presupuesto en forma paralela. Este es el ingreso 2. Y el negro es el ingreso 1. Acuérdense que aquí hay un nuevo ingreso, ¿no? Antes era 200, ahora es 300. Entonces ha habido un desplazamiento paralelo de la recta presupuesto producto del incremento del ingreso. Eso da lugar a un nuevo punto de equilibrio, X 37. Vamos a ubicar 37.5. Acá hay 5 divisiones. 25, 30, 35, 40, 45, 47, más o menos venía aquí. Y es 75. A ver. Cantidad de X. Acá tenemos un problema. Los cortes son 75. 75 de Y, que sería este punto.
Bueno, mi recta no está tan cristiana que digamos. Me lo voy a acomodar. Y X tiene que ser este nivel hasta acá. Se chupó mi recta de presupuesto, por eso no nos va a salir exacto, lo voy a corregir. Ole. Bien. Ahora, toda vez de que la recta de presupuesto, en este caso 300 entre 2 es el punto de corte acá y 75 aquí. Este punto es 75. Vamos a identificar las nuevas cantidades, que en este caso son 37.5, 25, 25, 30, 30, 35, 37 y medio sería acá. Este sería el punto. Esto vendría a ser, voy a marcar acá con rojo, 37.50, porque hasta acá es 25. Aquí tengo 5, 30, 35, 37 y medio, justo ahí. Y obviamente, el otro punto va a ser la mitad entre 50 y 100, 75. Debería ser este punto. Entonces, no hay necesidad ahora de que le haga una tablita para graficar la curva de indiferencia. Podríamos hacer directamente la tangente de U2 y que si multiplicamos los valores para saber cuánto se incrementó la utilidad, vamos a multiplicar 75 por 37. 37.5 por 75 son 2.813. 2.813 es el nivel de utilidad. Bien, acá tenemos el equilibrio 2 y acá tenemos el equilibrio 1. Lo que nos piden es encontrar la recta ingreso-consumo. Esta viene a ser la recta o la curva, perdón, ingreso-consumo del inciso C. Pero además me piden calcular, como aquí se movió la recta de presupuesto en forma paralela, hubo este desplazamiento en forma paralela, ha hecho de que el salario inicial, al desplazarse hacia la derecha, represente un mayor nivel adquisitivo. Mi salario nominal de antes aumenta en poder adquisitivo, por eso compro de 25 a 37.50 aumenta. Lo mismo acá, de 50 se incrementa a 75, que es este valor que hemos encontrado. Muy bien. Entonces, puedo ahora encontrar en esta parte las curvas de demanda para ambos bienes, que es el otro punto que me pide. ¿Cómo encontramos la curva de demanda? En realidad, estas curvas de demanda también se llaman curvas de Engel, porque el que construyó originalmente estas funciones era un matemático que se llamaba Gregory Engel, y de ahí viene precisamente estas curvas de demanda que se llaman curvas de Engel del bien X y del bien Y. Aquí representamos el ingreso porque es la variable que ha cambiado.
y nos fijamos, primer ingreso 200, y luego tenemos un ingreso de 300. Para el bien X demandaba 25 cuando el ingreso era 200. 50, 100. Cuando aumenta el ingreso de 200 a 300, la cantidad de X también aumenta de 25 a 37.5. A ver. Entonces, aumenta a 37.5, casi 40. Estamos hablando de un punto cercano a este. Y la unión de estos puntos me determinan la demanda del bien X en función del ingreso. Esta se llama también curva de Engel. Y para el bien Y también encontramos de la misma manera, con los mismos valores, 300 y 100. La demanda era 50 cuando era el ingreso 100. Y cuando es 300 aumenta a 75. Esta sería la demanda del bien Y. Bien, algo más podemos darle para poder completar este análisis. También podemos calcular la elasticidad. Para cualquiera de estos dos bienes se puede pedir la elasticidad ingreso para X, la elasticidad ingreso para Y. Voy a tratar de calcular acá la elasticidad ingreso para el bien X, que es igual al cambio de la cantidad de X dividido entre el cambio en el ingreso por, como los cambios son significativos de 100 en 100, voy a utilizar la promedio, ingreso 1 más ingreso 2 sobre cantidad de X1 más cantidad de X2. Esta elasticidad me va a salir, cambio en la cantidad de X, fíjense, de 25 aumenta a 37.5, hay un incremento de 12.5. Se Dividido el acercan. incremento del ingreso de 200 a 300, sí, por el ingreso 1, 200, más el ingreso 2, 300, y dividido entre la cantidad 1, 25, más 37.50. Entonces vamos a tener ahí 500 que multiplica a 12.5, que es igual a 6.250. Elasticidad ingreso para el bien X, 6.250 dividido entre, 25 más 37.5 por 100, 6.250. Elasticidad igual a 1. Este inciso C, en este inciso C se puede incrementar. Además, calcule la elasticidad para cualquiera de estos bienes. En este caso estamos calculando por el bien X. Y me sale una elasticidad de ingreso igual a 1. Acuérdense que no hemos dado todavía el examen de la elasticidad ingreso. No hemos dado la elasticidad precio de la oferta. Entonces podría incluir en el examen calcular este tipo de elasticidad. Y ustedes saben bien de que en la elasticidad de ingreso yo tengo tres resultados. Elasticidad ingreso mayor a 1, bienes superiores o bienes de lujo o lujo. Cuando la elasticidad de ingreso es
menor o igual a 1, bienes normales. Y cuando la elasticidad de ingreso es menor a 0, bienes inferiores. Listo. Entonces es importante que recuerden que no hemos dado examen de este tipo de elasticidades y podríamos preguntar en el examen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? Bien, entonces está claro. Voy a cerrar un poco para que no ingresen los coleros a la... Bien, terminamos entonces el ejercicio con el inciso D. Voy a borrar la pizarra. Para hacer el inciso D. Bueno, en D, ¿qué nos preguntan? Nos dicen, si el precio del bien X disminuye a 2, si el precio del bien X disminuye a 2, manteniéndose constante el ingreso y el precio del bien Y, determinar la curva precio-consumo. Me piden determinar la curva precio-consumo. Curva. La curva precio-consumo. Bueno, con esos datos otra vez tengo que ordenar y partir siempre de los datos iniciales de la curva de indiferencia U igual a X, Y. Y la recta presupuesto sería igual a 200, 2X más 2Y. Bien, ya saben que se aplica aquí cualquiera de los métodos, podemos aplicar. Estamos utilizando en este caso el método de las utilidades marginales y que me permite calcular la relación de un bien X respecto al bien Y. Ya saben. ¿Cuál sería la relación en este caso? Porque no hay necesidad ya de hacer el cálculo. Si ustedes se observan, pueden sacar mentalmente la relación del bien X y el bien Y. ¿Cuál sería la relación? Y va a ser igual a X. Solamente me estoy fijando los valores de X y de Y. Hay una relación de igualdad. El precio es el mismo. Por lo tanto, Y va a ser igual a X. Para eso me sirve esta fórmula, que ya no estoy aplicando. Utilidad marginal de X sobre precio de X igual utilidad marginal de Y sobre precio de Y. ¿Cuánto es la utilidad marginal de X? Si derivamos U respecto a X me sale Y, esto es algo memotécnico, sobre 2 igual X sobre 2. Fíjense, de aquí sacamos que Y es igual a X. Ya no hay necesidad de hacer este cálculo, sino que puedo sacar mentalmente. Obviamente ustedes con mayor razón, porque tienen una mente deductiva impresionante, ¿no? Entonces, no hay necesidad en algunos casos de hacer esta relación. Salvo que sea compleja la función, que ya no es posible tal vez sacar la utilidad marginal. Pero en estas funciones sencillas es fácil. Bien, eso implica que
si enumeramos nuevamente, ¿qué estoy haciendo antes? ¿Qué estoy haciendo? Me dicen, calcule la curva precio-consumo. Y me pongo a pensar, ¿qué es la curva precio-consumo? Dice la teoría, la curva precio-consumo se obtiene a través de la unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el precio de uno de los bienes cambia y el ingreso se mantiene constante y el precio también del otro bien. Es lo que está pasando acá. O sea, solamente varía hay un cambio en una de las variables, en este caso del precio de X. La constante, que es el ingreso, y el precio de Y se mantienen constantes. Eso implica que yo tengo que encontrar un nuevo equilibrio, pero esta recta de presupuesto ya no se va a mover en forma paralela, sino va a rotar. Bien, entonces para ello tengo que encontrar otra vez las cantidades de X, tengo que encontrar las cantidades de X y las cantidades de Y en equilibrio. Hagamos eso. Reemplazando valores. 3 en 2. 3 en 2. 200 igual a 2X más 2Y, como Y es igual a X. 200 va a ser igual a 4X. Y de aquí tenemos que X es igual a 20, a 50. Ahora, como Y y X son iguales, se supone que Y también va a ser igual a 50. Como X es igual a Y, como Y es igual a X, entonces Y va a ser también igual a 50. Muy bien, hemos encontrado las nuevas cantidades de equilibrio, pero hay algo interesante. Fíjense que la cantidad de equilibrio inicial de Y se mantiene constante porque su precio no ha cambiado. Sigue siendo 2 y por lo tanto la cantidad inicial era 50, acá tiene 50. Entonces me va a servir este gráfico, lo único que voy a hacer es borrar esto. Voy a borrar esta parte. Esto me sigue sirviendo este gráfico. Y solamente voy a borrar estos puntos para que sea mejor. El equilibrio inicial era este. Teníamos acá la curva de indiferencia. I1. Esta es U1 y esta es I1. Muy bien. Ahora, con los nuevos datos del ejercicio, dice que el equilibrio se va a dar cuando X y Y sean 50. Es decir, primero que la recta presupuesto, vamos a definir la recta presupuesto. Cuando ya tengo los datos de las cantidades de equilibrio, para graficar, lo primero que hacemos es encontrar la nueva recta presupuesto, es decir, X3, es la que ha cambiado. Vamos a dividir 100 entre el precio de X, que en este caso viene a ser, directamente voy a colocar 50. A ver, perdón, no es 100, pues es 200. Entonces va a ser igual a 100. Este punto de aquí. Y como no ha cambiado, voy a borrar esta partecita de aquí para que sea más claro. No ha cambiado el precio de Y, sigue siendo 50. Pero el corte, 200 entre 2 igual 100. Por lo tanto, mi recta presupuesto se va a mover de esta forma. Va a haber una rotación de I1 a I2 en este sentido.
Claro, ahora el nuevo equilibrio vamos a graficar, que va a ser cuando X sea igual a 50 y es 50. Estamos hablando de este punto de aquí. El nuevo equilibrio se va a dar en este punto. Oye. Este va a ser U2. Y esta curva es la U1. Bien. Ahora, ¿cuánto es el valor si multiplicamos 50 por 50? Va a ser 2500, pues, ¿no? Para determinar el valor de U, que es igual a 2500. Ahora, ¿para qué he hecho tanto zafarrancho? Para determinar la curva, dos puntos, precio-consumo. Eso es lo que me piden, curva precio-consumo. Entonces, lo que ha pasado aquí es que la curva de, la recta presupuesto rota, ya no se desplaza, rota. ¿Y por qué rota? Porque como ha bajado el precio de uno, mi ingreso que era 200 adquiere una mayor capacidad adquisitiva. Como bajó el precio voy a comprar más, pero solamente del bien X, de 25 a 50. Porque la cantidad de Y se mantiene constante porque su precio no cambió, por eso sigue, el equilibrio está en el mismo nivel del equilibrio 1. Este equilibrio 2 se está dando en el mismo nivel del equilibrio 1. La unión de esos dos puntos de equilibrio se llama curva precio-consumo y que me permite determinar la curva de demanda. Si ustedes se fijan, ese es el inciso D. Y en el E me dice determinar la curva de demanda, indicar el tipo de elasticidad de dicho bien. En E me piden determinar la curva de demanda. ¿Para cuál va a ser la demanda? Obviamente para X, porque ya no ha cambiado. Entonces, graficamos la curva de demanda del bien X, precio del bien X. El primer precio de X era 4 y baja a 2. Cuando es 4, la cantidad demandada es igual a 25 y cuando es 2, aumenta a 50. Esas son las cantidades, fíjense, era 25 y ahora es 50 la cantidad de equilibrio. Uniendo estos dos puntos, obtenemos la demanda del bien X. Además me pide la elasticidad. La elasticidad de la demanda es igual a menos cambio en la cantidad dividido entre el cambio en el precio. Como los cambios son significativos mayores a 1, tanto del precio como de la cantidad, voy a utilizar el promedio o el arco. Precio 1 más precio 2 y cantidad 1 más cantidad 2. Sigo acá. Menos, lo que tengo que ver es este triángulo rectángulo para sacar la elasticidad. Aquí está el cambio en la cantidad y aquí está el cambio en el precio. El cambio en la cantidad es de 25 a 50, aumenta 25. El cambio en el precio disminuye de 4 a 2, disminuye en menos 2 por el precio 1 que es igual a 4 y el precio 2 que es igual a 2 más la cantidad 1, 25 más la cantidad 2, 50. Listo. La elasticidad va a ser igual a, en el numerador tenemos 6 por 25, 150. Y en el denominador tenemos 75 por 2, 150. Menos por menos da más, igual a 1. Esta es una demanda elástica.
significa que el cambio porcentual en la cantidad es igual al cambio porcentual en el precio. Y si ustedes se fijan, evidentemente, el cambio en el precio es 50%, el cambio en la cantidad es 50%. ¿Cómo determino eso? Fácil. El cambio de 4 a 2 es 2, dividido entre 4 por 100. El cambio de acá es 25. Dividen 25 entre la cantidad inicial, sí, entre 25. Acá sería 0,5. El cambio de 25 a 50, 25. Esto va a ser 0,5 por 100, 50%. Y en la cantidad, el 25 entre 25, 50%. Entonces, el cambio porcentual en la cantidad, el triángulo rectángulo casi es un cuadrado, son iguales sus lados. Pues, a partir de ello puedo decir que la demanda es elástica, si no quiero hacer este cálculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. El silencio me dice que no hay preguntas. Activen su cámara para la asistencia, por favor. Apenas 32. ¿Qué será? Los otros deben estar mirando el partido de Argentina con Colombia, ¿no? Estaba súper. Ayer eso. Ayer ese. Bueno, no, pero algunos lo siguen viendo 10 veces. No piensan. Ahora era de la marca. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día viernes con otra unidad. Que tengan buenas tardes.